Hoy voy a hacer un pequeño recorrido por el proyecto del Centro de Deportes Náuticos de Formentera. Es un proyecto que se ubica en la parte norte de la isla de Formentera, en lo que sería su puerta al exterior, ¿no? El puerto de la Sabina, que también da nombre al propio núcleo urbano, ¿no? de la Sabina. La Sabina era una pequeña isla que estaba situada separada de la costa de Formentera, que con un pequeño dique se unió a la isla para ir conformando un pequeño puerto, que esta foto es del 56, se puede ver como pues, la única industria que había era la de la salinera, y en la zona que se va a ubicar el proyecto pues no había prácticamente nada salvo un pequeño vial. Según la industria salinera va dejando paso al turismo, en los años 80 ya estaba bastante consolidado, como podéis ver, el núcleo urbano de la Sabina, y también lo que es la isla pues se va consolidando la infraestructura portuaria, cada vez se ven más embarcaciones a su resguardo, y también se ve como el stand de peix pues va teniendo pues más pequeñas embarcaciones en su lugar. En el momento en que empezamos a trabajar en este proyecto, en el año 2015, la isla de la Sabina ya prácticamente tiene muy poca perímetro que sea natural. Ha quedado convertida en una península por la propia actividad portuaria. El núcleo urbano pues ya se ha consolidado prácticamente al máximo según la normativa vigente, y el lugar que nos ocupa para hacer el proyecto pues realmente es como una excepción, ¿no? De un lugar donde estaba completamente rodeado de mar y de agua por el estany pudent, el estany d'Espeix y el mar abierto, queda prácticamente aislado del mar salvo por esta parte hacia el sur que lo unía con el estany d'Espeix. Esa, digamos, densificación es muy patente en esta fotografía, un poco más de detalle, pero sobre todo lo es en el momento en que estamos en el núcleo urbano de la Sabina, pasamos en la intersección entre la calle Almadraba y la calle del Passeig de Balandra, y vemos cómo las edificaciones de baja más 2 al final estrangulan la visión y estamos completamente rodeados de mar, pero ver el mar es la excepción, ¿no? Aquí estamos en la intersección entre la calle Almadraba y el Passeig de Balandra, y en esa intersección, pues la verdad es que hasta que no nos aproximamos a la esquina en sí, no conseguíamos ver el mar, ¿no? Era un momento de oxígeno en el cual, cuando tocan Ascota, se ve un poco mejor este paisaje idílico al que está vinculado el emplazamiento en el que trabajábamos, pero a nivel, pues prácticamente no se veía más que puntualmente. Entonces, claro, cuando se nos encarga el proyecto, la verdad es que ver este único respiro que tenemos y tener que intervenir aquí, pues la verdad es que era un reto, ¿no? Además, nos encontramos con este emplazamiento donde hay una gran dualidad de realidades, ¿no? Por un lado, el núcleo urbano de la Sabina, como hemos dicho, muy consolidado y de escaso valor, y por el otro, pues el entorno natural del stand space, ¿no? Uno a norte y el otro a sur. El programa, que es el Centro de Deportes Náuticos, la Escuela de Vela de Formentera, sí que es verdad que se ubica en el mejor lugar posible, ¿no? Porque está tocando al estany d'Espeix, que es un lago natural abierto al mar solo por esa boca de ese estany, que es esta pequeña abertura, con lo cual es un lugar fantástico para navegar en cuanto a seguridad para los más pequeños, porque está muy resguardado del viento y por tanto puede navegar incluso con días de fuerza 5 o fuerza 6 sin problema. Y para las actividades que más se necesitan se puede llegar a salir a mar abierto y tener otras características, ¿no? Por tanto, en el momento en que empezamos a trabajar en el proyecto, esta condición del lugar, de esta dualidad tan dramática entre lo urbano con escaso valor y el magnífico emplazamiento que teníamos vinculado a la actividad, fue un poco el origen de los primeros esbozos, en los cuales, por un lado, ubicábamos la intervención alineada y consolidando los viales que teníamos, pero también nos dábamos cuenta que si esto ocurría de manera masiva, al final lo que creábamos era un muro y, por tanto, esa pantalla que tanto queríamos evitar, ¿no? Era difícil porque, claro, no podíamos acercarnos más porque esto es una zona, es una concesión de costas, con lo cual forzosamente teníamos que estar pegados prácticamente a los viales, pero en esa búsqueda de cómo encajar el programa y emplazarnos en el lugar y resolver el problema que se nos había propuesto, pues poco a poco llegamos a la solución de romper un poco esta esquina, dividir el programa y crear una continuidad del espacio público para crear pues, este mirador y esta zona pública que incluso pues, se puede visitar cuando el edificio está cerrado. Esto en la maqueta
también se sintetizaba bastante. Esta doble orientación ahora está mirando hacia el sur, y esta condición más urbana es mucho más opaca, mucho más plana. Esta es la fractura de la planta, y después pues tenemos la zona de este espacio público a cubierto, a sombra de esta estructura que une los dos volúmenes y que está a sombra y mirando hacia las buenas orientaciones y también las buenas visuales del Stein Despeje. A la hora de repasar un poco el programa, como os decía, la parte más importante es esta abertura hacia la zona pública, que estaba, como podéis ver, también protegida del sol tan importante en Formentera, y a la vez permitiendo la brisa y el paso del aire a los padres que estaban esperando a los hijos o a los usuarios de este centro, ¿no? A continuación, el programa también era fácilmente divisible en dos partes, la que contiene el paquete de información, de oficinas y también de una pequeña sala para hacer charlas y para el ámbito docente, que puntualmente también se usa como centro cívico para hacer reuniones de los vecinos de la Sabina, puesto que no hay ningún otro edificio público, ¿no? El otro bloque corresponde a la parte de instalaciones, de vestuarios y de un almacén importante con esta abertura que se dirige hacia este pantalán, que es una extremidad del edificio que llega hasta el mar, hasta el Stein Despeje, que es muy preciado por los usuarios y que permite pues, este contacto directo con el Stein Despeje. En planta, en proyección, digamos, de cubierta, pues estas cubiertas sintetizan bastante también esta disposición, que si bien este PDN pues está describiendo perfectamente las dos partes de volumen cerrado, después estas velas que están en la plementería de la estructura que los une, es una foto de aún no habían terminado de instalarlas, pero ahora mismo están todas. Es la zona de sombra del espacio público con esta parte horadada en la zona norte y la parte de la pasarela con el pantalán. La sección en característica podríamos decir que es la transversal, que se va repitiendo en todo el proyecto y que de derecha a izquierda pues, ofrece esta parte opaca, plana y dando un poco la espalda y protegiéndose del ruido y de la actividad de escaso interés del espacio público a norte, para después contener el programa y tener este umbral climático con las velas de protección solar, la tarima y al final pues las visuales hacia el Stein Despeje, hacia la actividad en el llac. Otro condicionante muy importante era la materialidad y cómo en un lugar que en el fondo es una concesión de costas con un horizonte temporal de unos 30 años, luego se puede renovar. Todo esto habla de lo efímero, de lo finito y por tanto de construcción. Entendíamos que debía ser construcción ligera, construcción en seco y esto en el momento en que iniciamos el proyecto se inició en el año 2015, lo terminamos en el 2019. En ese momento estábamos terminando Boston Ferre, que era un proyecto donde ya parte de estas técnicas constructivas las habíamos ido implementando. Estábamos a punto de empezar, digamos, la obra de Calamo en Ibiza y, por tanto, son proyectos hermanos que permitieron implementar parte de esos conocimientos que tampoco es que sean nada del otro mundo, pero para nosotros era el primer proyecto esencialmente en madera, en construcción en seco, implementando técnicas constructivas que pues, se heredaron algunas de ellas, como el hecho de la estructura de CLT, de madera contralaminada, para los volúmenes cerrados, que en esta fase de la obra pues, se ve perfectamente. Después también utilizamos los mismos paneles de algodón reciclado para poder tener esa transpirabilidad que el propio paramento nos permitía, y luego una fachada ventilada con la membrana transpirable y el doble rastrelado para colocar pues, el acabado de lamas, ¿no? Hasta aquí es las partes que pudimos reutilizar o que ya habíamos experimentado antes, pero después también, incluso en cimentación, utilizamos estos piloedres, que es un tipo de cimentación que para la parte de la tarima era adecuado, para el resto del edificio no nos daba por cálculo y tuvimos que ir a una zapata corrida de hormigón armado. Es lo más triste en este emplazamiento y en esta obra, pero no lo supimos hacer mejor al menos. Y este tipo de cimentación, que es este bloque de hormigón con estos pilotes pequeños de 1,20 m, pues permiten tanto soportar esta carga como después desmontarse y reaprovecharse en otro lugar. Lo mismo sucede con este pantalán, que también se hizo con pilotes y estructura de madera de londo, que era la que permitía resistir este ambiente salino
y tan, digamos, adverso para la madera, pero que para esa coherencia constructiva pues queríamos que lo teníamos que hacer también en madera y así fue. Y luego tenemos esta estructura de madera laminada que nos une los dos volúmenes, crea esta plementería, esta estructura que nos permite crear estas velas que van dotando de sombra y a la vez digamos que dejan respirar todo el gran calor que se acumula aquí en verano, los días que no corre el viento y puede transpirar. Esta fotografía del 2015 marcaba esta zona, este ámbito de actuación, pero ahora nos concentramos en este vértice, en Saboca de Sestany, donde encontramos otras construcciones que son las casitas varadero, que encontramos no solo aquí en el Stand Space, sino repartidas por toda la isla, esta concretamente desde la zona de Migjorn, y en las cuales esos trozos de madera que el mar deja en la costa eran recogidos por los usuarios de las embarcaciones que construían pues estas rampas varadero y después estas construcciones para proteger del intenso sol pues sus embarcaciones, ¿no? Es un recurso tradicional, se repite por todo el perímetro de la costa de Formentera, están protegidas buena parte de ellas y era la referencia que se utilizó en este proyecto, pero también en primer lugar en Bos d'Empeferrer, que tenía, concretamente cuando lo ejecutábamos era 2016 ya, la fachada, y aunque parezca en esta fotografía pues una edificación de otras latitudes, cuando va cogiendo pátina un año después va cambiando de tono hasta que 2 años después ya coge una pátina que hacen que tenga una armonía mucho más importante con el entorno en el que se inserta. Esto ocurría de manera similar en la escuela de vela, aunque volumétricamente la solución de fachada era un poco distinta porque tenía otros elementos, también se implementaron en la solución de cerramiento o de acabado de cerramiento.